portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Hoy os traigo algo distinto, algo que va a cambiar y mucho la forma en la que entendemos el fantasy. Llevamos años jugando al fantasy convencional, yo lo hago, me encanta, me flipa, es casi diría, es mi estilo de vida. Pero el mundo fantasy evoluciona y hoy os vamos a hablar de una plataforma que ya está marcando el camino. Hablamos de Sorare, que estoy seguro que lo habéis escuchado en muchas ocasiones porque de forma inevitable nosotros, sobre todo Fabián y yo, que somos jugadores de Sorare, en muchas ocasiones hemos hablado de esta plataforma. No es solo un juego de fantasy, es estrategia, es coleccionismo, es mercado y sí, también hay premios en dinero real. Aquí tus cartas son tuyas, puedes jugar con ellas, venderlas, intercambiarlas e incluso ganar más cartas y recompensas si compites bien a lo largo de la temporada. Y lo mejor, hay competiciones todas las semanas del año. Si alguna vez has sentido que tenías que dar ese pasito dentro del mundo fantasy y entrar en un aspecto más profesional y competitivo, esta es tu oportunidad. Y lo vamos a ver todo con el acompañamiento de Juanjo Rivero y de Axel Ezquerro, dos auténticos cracks del universo Sorare, para explicar todo lo que necesitas saber, cómo empezar, cómo se juega, qué cartas de la liga son más interesantes y cómo puedes construir tu primera galería. Y te aviso, si quieres aprovechar la oferta de bienvenida, entra en el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Solo desde ahí podrás recibir bonificaciones exclusivas para arrancar con fuerza esta temporada 2025-2026. Soy Javi Rando y te doy la bienvenida al Planeta Fantasy. Empezamos ya. ¿Te gusta jugar al fantasy de la liga? Entonces tienes que probar Sorare, donde compites jornada a jornada y puedes ganar dinero real con tus cartas de la liga. Pincha en el enlace de la descripción y consigue hasta 150 euros en recompensas exclusivas. Haz tu equipo, entra ya desde la descripción y que empiece tu temporada en Sorare. Y como os decía, tenemos hoy un episodio muy especial en el podcast de Jornada Perfecta. Vamos a hablar de una de las experiencias más innovadoras y adictivas que tenemos dentro del mundo fantasy. Hablamos de Sorare, no sois nuevos tampoco, muchos de vosotros os sonará porque de forma inevitable nosotros que también somos jugadores de Sorare es algo prácticamente que se cae de cajón, ¿no? Pasar del fantasy a Sorare porque además es un medio perfectamente compatible con jugar cualquier aplicación fantasy de las que tenemos, especialmente Vivenger, como no puede ser de otra manera. Pero ese salto, para nosotros que vivimos de ello, que vivimos prácticamente nuestro día a día, se conforma en torno a esta forma de entender el fútbol, pues era un paso casi natural y, como decía, seguramente en nuestros episodios, pues de forma ineludible lo habéis escuchado, tanto a mí como a Fabián, como a Juanjo, y de hecho hemos hecho algunos episodios hace tiempo ya, también hay que decir, de por lo menos 2-3 episodios, hablando de Sorare. ¿Por qué el episodio de hoy? Pues primeramente porque esta temporada dentro del podcast de Jornada Perfecta vamos a contar también con el apoyo de Sorare, lo cual no es poca cosa, ya que estamos hablando de una de las marcas de fútbol a nivel internacional más reconocida, patrocinadora de la Liga, patrocinadora de la Premier League, de la Bundesliga y de bastantes equipos también, con lo cual, oye, nosotros poder haber alcanzado ese hito nos hace también sentir muy orgullosos. Y no voy a estar solo en el episodio de hoy porque para ello me acompañan dos auténticos cracks de la comunidad española en Sorare. Uno es un habitual, que aunque diréis muchos de los que vais a entrar ahora en el mundo de Sorare, oye, este ya lo conozco, ¿no? Pero es nuestro Juanjo Rivero, conocido en el mundillo de Sorare como Universo J. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Bien, muy bien. Pues mira, con muchas ganas de que llegue ya esta nueva temporada de Sorare, este Sorare 2026, aunque al final Sorare no para y esta Game Week, pues yo estoy por ahí, sigo jugando, pero bueno, sí, ganas de estas nuevas cartas de la liga y de todo lo que viene este año, que parece prometer bastante. Hay bastante hype en redes sociales y demás. Por lo pronto ya has tocado algo que sería un glosario de Sorare, que es la palabra Game Week, que también vamos a explicar alrededor de Sorare todo lo que significan estos vocablos tipo Game Week, tipo la Round, etcétera, etcétera, porque tiene sus particularidades.
Y también Axel, que de hecho estrenamos el primer podcast de la octava temporada de Jornada Perfecta con él, Axel Ezquerro, también analista y experto scouting, que también tiene un bagaje importante dentro de Sorar y de hecho es creador de contenido dentro de la plataforma. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Muy bien. Aquí también deseando que empiece todo, que empiece Solar el 26, como ha dicho Juanjo, y con muchas ganas de ver cómo se va a ver los precios, cómo va a estar todo y nada, pues nervioso ya y con ganas de que empiece todo. De hecho, mañana salen las cartas, o sea que... Eso es, y por eso estamos aquí reunidos, porque le vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se registren en Sorar y estén preparados para el lanzamiento de las cartas de la Liga Española, que justo empieza el día 7 de agosto, así que para llegar de la mejor forma al 15 de agosto con ese estreno de la Liga, que tiene también, bueno, pues una especie de semana decisiva, de jornada decisiva, que también intentaremos contar toda la jugabilidad. Pero lo primero, más importante, decir que hay un pequeño beneficio por entrar ahora en Sorar, por ser nuevo jugador de Sorar, y quiero que antes de nada pues dejemos eso un poco claro. En la descripción de este episodio tienes un enlace exclusivo de Jornada Perfecta. Si te registras desde ahí puedes conseguir hasta 150 euros en recompensas a comprar tus primeras cartas. Esto significa que en función de lo que vayas gastando, pues se te va ingresando el mismo crédito hasta llegar a un tope de 150 euros. Pero para explicar y para no ir al tuntún, vamos a entrar en todo lo que es el mundo Sorar. Y la primera pregunta es para Juanjo. Juanjo, tú que venías también del fantasy convencional y diste ese salto a Sorar hasta el punto de ser creador de contenido, primera pregunta, ¿qué le recomiendas a los novatos? ¿Por qué entrarías en Sorar? Y si puedes explicar a grandes rasgos lo que es Sorar y lo que le diferencia del fantasy convencional. Bueno, yo creo que, como dices, es algo diferente, es algo además que te engancha bastante a todos los que estamos aquí en el mundillo fantasy que hemos pasado a Sorar, pues estamos bastante enganchados, llevamos bastantes años jugando. Pues es diferente porque une un poco esa jugabilidad del fantasy, pero mezclado con los cromos que hemos comprado toda la vida desde niños, porque al final son como las cartas de los jugadores, puedes ir coleccionando de tu equipo, de otros equipos, no sé, es una jugabilidad bastante diferente. Y creo que todo eso, hay un montón de torneos que van cambiando cada semana, nuevas competiciones, también tiene premios diferentes, que aparte de lo económico, pues bueno, siempre hay experiencias que puedes vivir en estadios de fútbol. Nosotros creo que los tres hemos tenido la suerte de vivir alguna de ellas. O sea que bueno, también traslada un poco lo que es el fantasy a la realidad en ciertos momentos donde pues eso puedes conseguir esos premios, de ir a estadios, también camisetas oficiales, ¿no? En algún caso. Así que eso, yo creo que eso es un poco lo que marca un poco la diferencia. Aparte que puedes jugar competiciones de todo el mundo, que eso es otra cosa que también si eres friki del fútbol te va a gustar, ya no solo de Europa, de Premier, Bundesliga, League One, vas a poder jugar Liga Sudamericana, vas a poder jugar MLS, o sea que, bueno, incluso de Asia, ¿no? Que también hay por aquí Axel, creo que también le da un poquito a Japón y Corea, o sea que para los que os guste el fútbol, bueno, os recomiendo bastante esa entrada en Sorar. A mí desde mi caso, y basándose en mi experiencia, a mí lo que me hizo fue disfrutar un fútbol más global del que disfrutaba. Digamos que ya todo lo que era el ambiente de la liga lo tenía muy controlado, evidentemente, por lo que todo lo que es Jornada Perfecta y, bueno, pues nuestra jugabilidad en Vivenger, en distintas plataformas. Y digamos que entrar en Sorar me hizo ver un mundo mucho más amplio, ¿no? Y tener conocimiento de jugadores, de ligas que hasta entonces no tenía. Hablabas de premios como experiencias, por ejemplo, nos hemos tenido la suerte de estar en el Bernabéu, en el Metropolitano, hemos tenido la suerte, incluso con la gente de la comunidad de Jornada Perfecta, que Sorar se enrolló y pudimos llevar a cinco seguidores al Estadio del Granada a ver un partido, que fue un momento, bueno, estuve allí, por ejemplo, Lewandowski o David Varo, que son gente que está dentro de esa comunidad de Jornada Perfecta, y yo tuve la suerte de que en uno de los cofres, para los que estén escuchando en audio, pues no lo verán,
pero todo aquel que me sigue en YouTube ve que siempre tengo una camiseta del West Ham firmada, certificada. Me tocó en uno de los cofres sorpresa de Sorar, porque Sorar también tiene muchas jugabilidades, puedes elegir, hay prácticamente retos diarios donde eliges jugadores que pueden marcar un gol y eso te dan puntos de experiencia, etcétera, etcétera. Pero insisto, no quiero complicarlo demasiado, así que Axel, voy a ti y te hago un pequeño resumen y quiero que me lo mejores, ¿vale? Pero si tuviera que explicarle a alguien nuevo cómo entrar en Sorar, básicamente le diría, hay un mercado de cartas, tienes que comprar cartas exclusivas de la liga, sobre todo le recomendaría irse a la tirada Limited, que es la más sencilla, que es la división más baja, digamos que es la rareza más baja y la que tiene más cartas disponibles, también la que reparte menos premios, pero también es la más económica, y tiene que montar una galería de jugadores para poder competir en diferentes competiciones que ahora iremos viendo, y básicamente alinear a 5 cartas: un portero, un defensa, un centrocampista y luego una carta libre. Básicamente ese sería mi resumen, pero intenta mejorarlo porque yo para eso soy muy malo. Bueno, pues dentro de que hay distintas ligas y puedes jugar ligas específicas como puede ser la Premier, puede ser la MLS, incluso liga escocesa o liga belga, que ya te centras ahí un poquito en lo que es el fútbol más de barro, pues es eso, alinear, bueno, comprar primero 5 cartas y alinearlas y competir en esas ligas específicas, donde puedes ganar premios. Y bueno, también tienes otro tipo de ligas que imagino que las veremos ahora más adelante, como pueden ser Champions o Challenger o Contender. Y bueno, básicamente es eso. Y ahí vamos, de hecho, a uno de los primeros comentarios que quería hacer. Antes nos hablaba sobre Game Weeks Juanjo. Tú en Sorar puedes hacer... Las Game Weeks se establecen... O sea, Game Week, la traducción literal sería jornada. No sé si entendemos jornada, alguien pensaría, bueno, pues son 38 jornadas, que es lo que se compone la liga. No, no funciona así en Sorar. En Sorar podemos alinear los viernes. Hay una Game Week que empieza el viernes y acaba el martes. Y hay otra Game Week que empieza el martes y acaba precisamente el viernes, en el viernes por la mañana. ¿Por qué se hace así? Pues evidentemente para adaptarlo al calendario europeo, donde tenemos competiciones europeas, como decía Axel, ya que tu carta, por ejemplo, de Rafinha, que seguramente será uno de los jugadores que hablemos, porque la temporada pasada fue uno de los dinamizadores del juego, tu carta de Rafinha la puedes poner tanto en la Game Week, que abarcará ese partido del Barça en Champions, como en la Game Week siguiente, donde tendrás ese partido del Barça en Liga. Evidentemente, pues esas cartas que son más usables, pues son más costosas, aparte también por la calidad de los jugadores, puntuaciones, etcétera, que ya iremos hablando. Pero me ha tocado otro tema interesante, Axel, que ha sido el tema de las ligas, y pues me gustaría un poco hablar de los formatos de competición que tenemos en Sorar. Ya lo vemos en pantalla, para los que estén siguiendo en modo podcast es muy sencillo. Tenemos sobre todo ligas oficiales, Juanjo. Es verdad que luego hay también algunos contenedores, podremos llamarlo, de ligas, donde entran un sinfín de ligas, que luego hablaremos, que son Challenger y Contender, pero sobre todo tenemos ligas principales, y también el leitmotiv de este episodio es precisamente porque la liga está cubierta y es patrocinador oficial de Sorar. Sí, eso es. Tenemos esas 7 ligas que vemos ahí. La Liga, la Premier, Bundesliga, Ligue 1, MLS, Eredivisie, que es la liga holandesa, y la Jupiler, me imagino que se pronunciará, Sí, la liga belga. belga, básicamente. Pues eso, tienes tus competiciones propias, donde en cada una de ellas vas a poder alinear 4 jugadores, o sea, perdón, 4 equipos de 5 jugadores cada uno de ellos. Estas son competiciones denominadas in-season, ¿vale? Que esto sí tenéis que saberlo si son nuevos. Hay una primer corte, digamos, que son las cartas in-season, que son las denominadas de nueva temporada, que son precisamente las que de la liga salen el 7 de agosto. Otras como la Premier y la holandesa, la belga, ya tienes cartas de nueva temporada, ¿vale? Esas van saliendo cada temporada. Luego tienes una parte Classic, que son las que puedes utilizar con cartas de años anteriores, ¿vale? De todo lo que ha ido saliendo a lo largo de las temporadas en Sorar, ¿vale? Bueno, yendo a In-Season, que es donde se puede ganar, digamos, esos premios económicos, una serie de umbrales. Ahora iremos viendo iremos viendo también esta parte de premios y demás, los iremos explicando. Pues bueno, en esa parte In-Season, nueva temporada, repito, tenéis estas 7 ligas que podéis jugar. Y aparte Contender y Challenger, como decía Javi, donde hay otra serie de ligas. Pero bueno,
centrándonos en la liga, pues lo dicho, Sorar tiene su patrocinio oficial con nuestra competición, con nuestra liga, y ahí vais a poder fichar pues a todos los jugadores que día a día pues estamos hablando, por ejemplo, en Jornada Perfecta en Fantasy para otras plataformas, ¿no? Sí, Así que bueno, muy interesante, muy interesante. hablaba Axel de ese fútbol de barro. Claro, imaginaros a un danés, ¿no? Que dice, oye, voy a jugar a Sorar, ¿no? Y claro, al final ahí hay un hándicap competitivo en el sentido en el que nosotros tenemos la suerte de que al ser, bueno, españoles, evidentemente seguidores de la liga, ¿no? La liga es una de las competiciones que está mejor valorada en Sorar. Digamos que hay tiers, ¿no? Por así decirlo. Hay ligas que están más valoradas que otras, ¿no? Y dentro de las ligas más potentes que tenemos, evidentemente, pues se encuentran las grandes de Europa, en la que prácticamente la única que falta es la Serie A. De hecho, los equipos de Serie A hay algunos cubiertos, pero no tenemos a la Serie A como competición oficial de Sorar. La liga sí que está, y eso también al final acaba redundando en los premios. Digamos que dentro de lo que es la bolsa de premios que Sorar reparte, la liga tiene su competición exclusiva y la liga reparte una serie de premios que están muy bien. De hecho, no he conseguido los umbrales, luego hablaremos un poco de los premios que va a repartir, de lo que se llama el prize pool. No he conseguido los de la liga, pero sí tenemos los de las Premier y nos puede servir como referencia porque no va a haber mucha lejanía entre la Premier y la liga porque son dos competiciones que están bajo el mismo estatus. Vamos a ir ya metiendo un poco... ¿Sí? Te iba ahí justo en lo que hice en esa comparación, sí que yo creo que la Premier se suele ir un poco más de precio, porque sí que hay más seguidores en todo el mundo, digamos, de la Premier. Al final la Premier es más seguida que la Liga. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay mucho jugador, entonces sí que puede que se vaya un poco más por ahí de precio, pero vamos, sí que más o menos similar, sí. El año pasado sí que fue así, creo que la Premier tenía mejores premios que la Liga, pero bueno, igualmente para que lo entienda un poquito la gente, va como por niveles, o sea, al final no te va a costar lo mismo un jugador de MLS o un jugador de Holanda a un jugador de primer nivel, como puede ser de la Liga, de la Premier, Bundesliga o League One. Que estas dos últimas no sé si tienen el mismo premio, pero bueno, que la Liga y la Premier más o menos están bastante equiparadas. Pero Eso para que lo es. entienda un poco la gente es eso. Tú al final estás, bueno, como a nivel fantasy, ¿no? Pues pagas 10 millones por un jugador, pues un jugador de la MLS a lo mejor te costaría uno. Y entonces, al haber pagado más, pues tienes mejores premios. Evidentemente también luego al nivel de todo lo que son ese reparto de cartas, de cómo los usuarios se reparten en las diferentes competiciones, todo acaba afectando a lo que se llama prize pool, que son los premios que entrega Sorar, que ya más o menos están prefijados, luego los veremos, pero sí que hemos de decir que por si una cuestión de estatus, y ya os decimos que solo la Premier es la que le pone un poquito la patita, luego simplemente con Real Madrid y Barcelona al final está muy cubierto lo que es el estatus de la liga. Pero te quería preguntar, Axel, si tú tuvieras que empezar en Sorar, vamos a ir introduciendo ya pequeños consejos. Antes de nada, indicar también que mañana tenemos el Early Access de Sorar. Bueno, el día 7 de agosto comienzan las cartas y hay que decir que Sorar, de una forma bastante imaginativa, encontró una solución a un problema, ¿vale? ¿El problema cuál era? El problema es que en la liga no tenemos las camisetas oficiales, las fotografías oficiales, hasta prácticamente cerrado el mercado de fichajes, que eso vendría a ser finales de agosto, 31 de agosto, principios de septiembre. Eso al final, para sacar cartas que estuvieran chulas, diseño, edición coleccionista, era un problema. Entonces, ¿qué hace Sorar? Pues saca las cartas como escondidas. Es como si compraras un sobre y todavía no lo revelas. Entonces tú compras ese sobre, la carta de, por ejemplo, vamos a decir con el ejemplo de Rafinha, yo me compro la carta de Rafinha y la carta de Rafinha ya está en mi cuenta, ¿vale? Esta ya está en mi cuenta y yo dispongo de ella y la puedo utilizar desde el primer momento en el que el Barça empieza a competir. Ahora bien, yo no puedo ver la carta del jugador. La carta del jugador se revela en una ceremonia final que hay una vez ya estén todas esas licencias, estén los equipos terminados y cada jugador tenga su camiseta. La verdad que me dio la impresión que esto nació la temporada pasada y convirtieron, como te digo, Axel, un problema en una genialidad, porque además ese rival de las cartas, bueno, pues nos enseña nuevos diseños, diseños especiales, cartas que valen más que otras, que depende básicamente de la aleatoriedad, y también entregan, bueno, pues premios y sorpresas para ese rival. Totalmente, eso fue un acierto. Sí que es cierto que te sacan primero, ¿cómo la llaman? El Early Access, las cartas Early Access, que sería, como bien has dicho, como un sobre. Y después hacen un evento específico donde tú puedes abrir esas cartas, no todas, solamente las que tengan fotos, porque si, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Rafinha, ponle que Rafinha
el último día de mercado se va a Inter Miami con Messi y Rodri de Paul, que no va a pasar, pero imaginemos que sí. Pues tú no podrías abrir esa carta porque no tendría la foto y no sería la carta del Barça, sino tendrías que esperar a que saliera con lo de la MLS, ¿no? Y eso está guay porque tienes una probabilidad de que te salga una carta especial que cueste un poquito más. Entonces al final pues se crea como ese hype, ¿no? De a ver qué me va a tocar, de tener esa cartita especial o no. Y bueno, está muy guay. La verdad que ese problema lo han convertido en algo muy chulo y algo que está muy bien y que a la gente le gusta además. Yo creo que ha venido para quedarse. Eso es, y como decíamos, la liga ya lanza. Este 7 de agosto podremos encontrar a todos los jugadores en el mercado. Nosotros nos estamos centrando en el ejemplo de las cartas limitadas, que son las cartas de color amarillo. De estas hay 1000 de cada jugador. Significa que va a haber 1000 Mbappés o 1000 Rafinha de la temporada 25-26. Juanjo, ¿cómo actuarías tú en el mercado? Yo la temporada pasada me quedé un poco con la duda porque, bueno, esto es un poco como, y lo equiparo al Bivenger Liga Lef, ¿no? Que hay diferentes estrategias, que me espero, llego a la primera jornada alineando, no llego a la primera jornada alineando, compro, no compro, hay muchas pujas, opto por esperar para que baje el precio. Y yo lo que vi, y os hablo de intuición, yo me quise esperar un par de días, voy a esperarme un par de días que el precio se estabilice y ya empiezo a comprar las cartas que quiero. Pero una cosa que me di cuenta, o que a mí al menos me pasó, es que al principio, en los primeros momentos, las pujas, quitando los grandes jugadores, no fueron tan fuertes como parecía. O sea, se fichó bien el primer y el segundo día, sobre todo en jugadores así un poco de ese corte típico Raillo, Leyen, que son jugadores que suelen funcionar bien en puntuaciones. Claro, aquí hay, bueno, explicar de forma genérica que, claro, cada día salen subastas, pueden salir varias cartas de un mismo jugador, ¿vale? Para que lo sepan los que son nuevos, ¿no? Pues te pueden salir 5 cartas de Rafinha, por ejemplo, en subasta. Y tú vas poniendo un precio de subasta y ese va creciendo según lo que quiera pagar la gente, con un tiempo límite, ¿no? Pues queda 1 minuto, quedan 2 minutos, tal. Tipo eBay, ¿no? De toda la vida cuando se compra en eBay. Y luego aparte tiene la compra instantánea, que son compras directamente a Sorar en un precio que te dan ellos y que va variando pues según la demanda, básicamente, ¿no? Esto es un poco eso, oferta-demanda. Yo, por ejemplo, el año pasado mi estrategia fue también esperar. Normalmente cuando pasan muchas semanas, al haber cada vez más jugadores, pues lo normal es que se vaya depreciando, pero tampoco fue una caída, como dice Javi, o sea, no fueron los precios tan altos como para que luego decayera muchísimo. Yo empecé a comprar creo que a la semana más o menos, o sea, no me esperé tanto. Me hice un equipo del Villarreal, pues eso, para luego ir intentando conseguir esos premios que hagan recuperar pues tu inversión, ¿no? Está haciendo Sorar también, quiere premiar un poco a esos equipos, o sea, a esos managers Primeros que quieren compradores. comprar pronto, ¿vale? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, primero, normalmente al comprar en Early Access, pues te dan como un premio que puede variar en función de las cartas que tú compres. Cuando más top sea el jugador, pues mejor te va a dar, ¿no? Pues, yo compré el otro día, pues, por ejemplo, a Karl Hein del Arsenal, porque creo que puede salir cedido. Y a mí me dieron 2 tiradas para una ruleta que luego comentaremos, ¿no? A partir de ahí la ruleta esa es algo que te puede tocar diferentes premios, ¿no? Pero bueno, puedes conseguir también cartas de ese mismo equipo, sobre todo si eres uno de los grandes coleccionistas, también de un equipo te va a dar eso. ¿Qué más te puede dar si compras ya? Que la primera Game Week, esto es muy importante, los umbrales, que ahora veremos después, llamados Hot Streaks, se multiplican por 5 la primera Game Week. Eso es importante. Pues si tú haces 360 puntos con una de tus alineaciones, en vez de llevarte $5, te vas a llevar 25. 25. ¿Vale? Es por 5. Luego va a ser por 2 durante un mes o 2, creo. Creo que eso hasta finales de septiembre. Sí, esa está. Mira, Eh, de hecho, si te parece, ya que has entrado directamente en Hot Streaks, Vale. te narro un poco porque tenemos también los premios que se van a dar. Nosotros nos centramos de nuevo, vuelvo a repetir, en la Liga Limited, y aquí encontramos que a partir de 360 puntos, pues obtendrán $10, ¿no? Pero esto sin contar Sí, el hot streak este que comentamos, que te va sí, a pero multiplicar por 5. este es el doble. O El, sea, el realmente doble. será durante la temporada $5 ese Ujú. primer umbral y serán 10 hasta el 30 de septiembre. ¿Vale? Vale.
hasta una Game Week de final de septiembre. No sé si acaba el 30, justo 29-28. Creo que lo tengo por ahí. Pero bueno, lo importante, la primera Game Week ya es por 5. Y luego hay otra cosa que es que si tú quieres hacer de una colección de un equipo, si quieres ir acumulando jugadores del mismo equipo, lo que te hace eso es que te va sumando XP, que te da luego a la experiencia que te da a la hora de puntuar, pues te da un extra, ¿no? Si tú haces un 100 con un jugador y tienes la colección en un 5%, que es el máximo, ¿vale? Que no tienes por qué llegar ahí, pero bueno, vamos a poner un 3%, pues multiplicaría, o sea, tendrías más puntos con ese jugador, un 103. Eso a la hora de competir, pues, tú va a llegar un momento en el que Javi se va a hacer un equipo del Madrid, pero va a haber otro jugador, otro manager que tenga el mismo equipo del Madrid. Si Javi es el primero en hacerlo, es posible que esa colección llegue antes a un mayor porcentaje, entonces tenga esa ventaja con otro jugador que tenga ese mismo equipo. Porque otra de las cosas que ha cambiado es que en esa colección te da ahora más puntos. Normalmente cuando tú no vendes la carta en 90 días, te sumaban puntos a tu colección por cada jugador que tenías sin vender. Ahora eso ha cambiado y lo han bajado a 30 días. En vez de 90 a 30 días sin vender tu carta, ya vas a sumar, y en vez de sumar 10 puntos a tu colección, por cada carta vas a sumar 20. Para lo que quieren premiar, como digo, es a los que compran primero y a los coleccionistas, porque van a tener ese plus de XP que te puede dar pues un extra en esas primeras Game Weeks. Como veis, Juanjo controla un montón, además que se lo ha preparado, porque es verdad que la jugabilidad de Sorar ha cambiado bastante, sí. Pero así a modo resumen, gente, no solo hay que tener en cuenta la carta que compras, sino la experiencia que tenga esa carta. Y la experiencia se consigue a base de alinearla o, como dice Juanjo, a base de otros añadidos que mete el juego. También tenéis, pues eso, funciones de ruleta que funcionan cada día, donde podéis obtener experiencia, o retos que te propone Sorar de dime 3 goleadores posibles para este día. Pues bueno, si lo aciertas, pues te regalan experiencia. Entonces tú vas luego a tus cartas y digamos que es como si las bustearas, ¿sí? Es como que tú mismo vas potenciando tus cartas y vas haciendo que tengan más valor. Quiero volver otra vez a consejos directos, Axel, y voy contigo. Sí, antes, Javi, sí. Me gustaría añadir un par de cositas. Es que los hot streak, los primeros, el por 5 este que ha hablado Juanjo, sí. Tienes solamente una oportunidad. O sea, quiero decir que si llegas a los 360 puntos, te darán esos $25, si no recuerdo mal. Pasas después a 50 y si pierdes, ya no puedes volver a ganar esos $25, sino serían los 10, ¿no? O 5, no sé ahora los que son. Es 10 hasta finales de septiembre. Luego ya a partir de octubre serán 5, ese primer umbral. Vale, y después que esas rachas, o sea, esos umbrales son como rachas, o sea, que no es que vayas acumulando conforme vas pasando, sino una vez no llegas al umbral, vuelves otra vez abajo. Eso es, eso es un poco para que la gente lo entienda, porque yo, de hecho, mi opinión, yo creo que voy a apostar por Hot Streaks esta temporada. Es, digamos, uno de los añadidos que más me gustan, ¿no? Hot Streaks básicamente es lo que ha hecho Axel, son rachas. O sea, tú vas a tener la oportunidad de superar los 360 puntos una vez inicia, los superas y te dan $5, y luego tendrás la oportunidad de la siguiente jornada de alcanzar los 380 puntos. Si los alcanzas, te dan $10. A la siguiente, pues tendrás la oportunidad de llegar a 400 puntos. Si los superas o los alcanzas, pues te dan $50. Y así vas consiguiendo esa racha. El premio final es que si consigues esa racha ganadora, pues tu último hot streak sería la oportunidad de superar 460 puntos y llevarte $1000. Es un poco lo que propone Sorar en torno a hot streaks. Y lo que ha dicho Axel, en el momento en el que pierdes, cuidado que bajas. O sea, tienes que volver a iniciar esa rueda. Y todo el tema de las colecciones y todo esto ayuda que después tengas más experiencia y puedas llegar más fácilmente, entre comillas, lo de fácilmente, porque al final llegar a 460 puntos con 5 jugadores es bastante complicado, pero se puede conseguir. De hecho, hay gente, o en Twitter lo vemos prácticamente siempre, que se consiguen estas cosas y se puede conseguir. ¿Qué plantearé yo a nuestros usuarios, sobre todo a los novatos? Pues gente, centraros en este hot streak de momento, porque es la oportunidad de llevaros 5, 10 y $50, superando los 360, 380 y 400 puntos. ¿Cómo? Conformando una galería medianamente razonable que pueda ser ganadora. Y ya nos vamos a esos consejos y antes de nada, Axel, te decía que te quería preguntar cuáles son las claves de la puntuación de Sorar, porque no hemos hablado demasiado de la puntuación de Sorar, pero yo diría que de las cosas que tiene Sorar, a mí la que más me gusta son las puntuaciones. Es que me encantan. O sea, tanto por un lado las decisivas como por otro all around. Cuéntanos un poquito cómo se conforman
estas dos partes que hacen la puntuación de un jugador en Sorar? A mí es lo más realista o lo que más cerca está de la realidad, ya que el jugador tiene dos tipos de puntuaciones. Una son las acciones decisivas, que vienen a ser lo que son los goles, las asistencias, sacadas de balón en la línea, un penalti provocado, o incluso puedes tener estas mismas acciones en negativo, ¿no? Que sería pues hacer un penalti, marcar un gol en propia y este tipo de acciones que son decisivas, como bien dice la palabra. Estos suman una base que cuando es titular el jugador son 35 puntos. Ya partes desde esa base, desde esos 35 puntos. Si tu jugador hace una decisiva positiva son 25 puntos arriba, la primera y la segunda ya son 10. Igual por abajo, son 25 menos si hace una acción decisiva y después pues sigue bajando si sigue haciendo menos puntuaciones. Luego, por el otro lado, tenemos el all-around, que estos son más estadísticas, ¿no? Pues cuántas veces ha pisado el área, si es un delantero, cuántos balones ha robado, los pases en la zona 3 del campo, digamos en la fase final, y todo este tipo de acciones que son ya más acciones que van ocurriendo conforme pasan el partido, no son acciones decisivas, como Puedo puede ser hacer un una, gol, una asistencia. puedo hacer una fotografía del lugar para que ellos le pongan cara. Si tenéis que pensar en acciones decisivas, por ejemplo, pensad en la temporada pasada de Kylian Mbappé o Rafinha, por ejemplo, ¿no? No sé cuántas goles de asistencia hizo Rafinha, pero fue una barbaridad la temporada pasada entre Champions y Liga. Mbappé, 3/4 de lo mismo. Entonces son jugadores que consiguen esas acciones decisivas que decía Axel, lo que hace que su puntuación media vaya subiendo. Parte de un 35, pero en el que momento que hace la primera decisiva se va a 60, la siguiente a 70, 80... O sea, son jugadores que dependen de esas acciones concretas. Y luego tenemos la parte de all around. Todo esto evidentemente te lo va calculando el juego solo, a medida que se va produciendo el partido. De hecho, puedes seguirlo todo en vivo a través de la aplicación de Sorar. Entonces, luego tenemos los jugadores que funcionan bien por all around. Y ahí os pido que visualicéis dos jugadores. Uno va a ser Kimmich en el Bayern de Múnich y el otro va a ser el ya retirado Toni Kroos. Esos eran los jugadores, por ejemplo, que son reyes. Hay tantos otros, ¿eh? Parejo tuvo una época también, Juanjo, que era dinamita, ¿no? También. Sí, sí, tremendo. Y entonces, pues, claro, yo lo que siempre recomiendo es tener un equilibrio. O sea, que tengas a tu jugador crack, que siempre te va a aportar decisiva, y que luego intentes encontrar estos tipos de jugadores que van bien en el all-around y que sabes que más o menos siempre te van a puntuar bien. ¿Cuál sería para ti, Axel, una estrategia ganadora en este primer mercado de fichajes que tenemos en Sorar y que abre este próximo 7 de agosto? Bueno, para mí lo esencial es conocer lo que vas a comprar, eso es para mí esencial. No te vayas a jugar Bundesliga si no conoces los jugadores de la Bundesliga. Si dominas la Liga Española, pues ves a lo que conoces, eso primeramente, sobre todo si no conoces la plataforma ni entiendes muy bien o no acabas de entender muy bien el sistema de puntuación, ir a lo que conoces, eso es primordial para mí. Y después, pues si puedes invertir como para empezar a pelear por estas rachas o hot streaks, para mí sería, como bien has dicho, pues la clave, ¿no? Tratar de rentar esa pequeña inversión o esa inversión más grande, dependiendo ya del presupuesto de cada uno. Pero eso, principalmente, jugadores que conoces, ligas que conoces, y intentar rentar la inversión en los hot streaks, sobre todo el primer mes, y si puede ser en la primera tirada, como hemos comentado con el por 5, aprovechándolo y incluso puedes sacar dinero, quién sabe. Estoy viendo justo, Juanjo, a Pedri, que lo estoy mostrando ahora en pantalla para nuestros oyentes de podcast. Pues vemos que Pedri está bastante cercano en sus niveles a los 80 puntos por partido, lo cual es una barbaridad. Estaba también viendo a Lamine Yamal. De hecho, me sorprende porque el top 3 de la liga actualmente es Lamine, Pedri y Arda Güler. O sea, de Lamine, fíjate que había dicho Rafinha por no decir Lamine porque pensaba que tenía menos potencia en cuanto a goles, porque es verdad que el Liga solo marcó 9, pero claro, es verdad que fue el máximo asistente de la Liga y al final también por su juego le beneficia a Tela el all-around. Siempre hay que decir que las puntuaciones de los jugadores de Sorar no pueden superar el 100. O sea, en el momento en el que lleguen al 100 es el máximo, digamos que ahí se para, igual que por abajo solo llegan hasta el 0. Juanjo, dame también un poco tu opinión de lo que harías tú en el mercado y sobre todo de estos jugadores que podemos ir encontrando que puedan ser interesantes, ¿no? Porque estoy viendo ahí a Catena y no sé, estoy alucinando un poco, pero es verdad que terminó muy bien la temporada.
Sí, bueno, yo creo que el primer consejo es eso. Juega la liga, conoce la plataforma, empieza a descubrir un poco diferentes competiciones que hay y cuáles te van llamando, ¿no? Pues a lo mejor si te mola la Premier, pues de repente te haces un equipo de Premier. Yo me centraría en hacerme un equipo, si lo haces ya pensando en la primera jornada para intentar ese hot streak, o sea, que más o menos tenga una media habitual que te pueda llevar a esos 360 puntos, ¿no? Que tienes que hacer para conseguirlo. O sea, un equipo equilibrado, no tienes por qué comprarte estrellas de primera. Si ves que te gusta Sorar y demás, pues yo te recomiendo que para alcanzar los grandes hitos, los grandes premios, hay que comprar a los grandes jugadores, ¿vale? O sea, si juegas en la liga, pues tendrás que apostar Barça, Madrid, Atleti y demás. Además, luego los vas a poder utilizar en Champions, los vas a poder utilizar también en competiciones internacionales. Tendremos seguro en junio una competición especial del Mundial, por ejemplo. Aparte de, bueno, pues todos estos parones, pues también tendrán cierta utilidad, ¿no? Pero bueno, sí, de primeras es un equipo equilibrado y de la liga un poco que conozcas y que al final que, sobre todo, pues si vienes del fantasy, pues estarás acostumbrado a saber esos jugadores, ve vídeos, pues como uno que hay por ahí en Jornada Perfecta que te habla de jugadores que van bien en estadística, que es bastante interesante porque más o menos es parecido, ¿no? Al final utilizan las puntuaciones que vienen de recogidas por Opta. Así que bueno, vienen por ahí. Aparte, pues súmale siempre jugadores que hagan decisivas, ¿no? No tienes por qué los 5 que te hagan decisivas, pero sí que busca que por lo menos un centrocampista, un delantero, que tenga gol, que tenga asistencias y que pueda ir por ahí. Por ejemplo, lanzadores de penalti, siempre es interesante tener alguno. Busca también porteros que puedan hacer portería cero, que si haces portería cero, pues tienes ese extra también de puntuación decisiva que también cuenta, así que, bueno, esos serían un poco consejos así generales. ¿Te gusta jugar al fantasy de la liga? Entonces tienes que probar Sorar, donde compites jornada a jornada y puedes ganar dinero real con tus cartas de la liga. Pincha en el enlace de la descripción y consigue hasta 150 euros en recompensas exclusivas. Haz tu equipo, entra ya desde la descripción y que empiece tu temporada en Sorar. Ahora hablamos, si os parece, de chollos, de jugadores ya directamente que apuntáis como posibles compras, pero vamos a hablar de estrategia de confección, de lo que sería tu equipo principal. No podemos hablar del desarrollo de esas 4 opciones que te propone Sorar para el caso de la liga, sino si tenemos que hablar de un equipo principal, ahí hay varias estrategias. Hay gente que apuesta por tener un stack completo de un equipo. Por ejemplo, imaginaros que os compráis el stack completo del Madrid o del Barça. En ese caso ya os voy adelantando yo que os va a salir caro. O sea, es una propuesta que va a ser clara. Cara, hay gente que reparte eso y dice, bueno, pues pillo 2 jugadores ofensivos por ejemplo, de Real Madrid o 2 jugadores atacantes y centrocampistas del Fútbol Club Barcelona y luego apuesto, por ejemplo, por un stack defensivo que sería portero-defensa de otro equipo, de un equipo que pueda hacer imbatibilidades. Por ejemplo, en ese caso, un equipo que estuvo bastante bien valorado la temporada pasada fue el Athletic Club, sobre todo jugando en San Mamés. Tú mezclabas un Unai Simón, Dani Vivian y era una pareja que te podía meter arriba. De hecho, yo la mejor clasificación que hice la temporada pasada, creo que fue 10º en primera división. Me quedé muy cerca de haber pillado el premio gordo. De hecho, fue por una carta, un fallo de capitanía, un error de capitanía. Con ese cambio hubiera quedado primero y me hubiera llevado, me parece que eran 1.200 euros, creo. Poca broma. Y me quedé muy cerquita. Sí que tengo amigos que lo consiguieron. Y de hecho tenemos, por ejemplo, el caso, ¿no? De Fabián. Fabián apostó por un stack del Atlético de Madrid. No fue este año anterior cuando hizo el primer puesto, sino fue hace 2, si no me equivoco. Apostó por un stack del Atlético de Madrid. Claro, es que al final tenemos que ver. Si tú quieres apostar por ganar todas las semanas, pues hombre, entiendo que vayas con Madrid, con Barça, pues son equipos que van a ganar 30-32 de los 38 partidos, es cierto, pero luego hay temas de rotaciones, hay lesiones y tal, no te creas tampoco que es tan sencillo, pero bueno, evidentemente son los jugadores que priman. Pero luego hay una apuesta muy interesante, que es la de irte por Atlético de Madrid, Athletic Club o incluso Miguel Silva, y esto me jode un montón decirlo en este podcast, pero lo voy a decir, Juanjo, yo no sé si tú estás al tanto. Miguel Silva la temporada pasada se compró toda la plantilla in-season del Celta y le sacó bastante pasta a la plantilla in-season del Celta. Claro, ¿quién iba a pensar que el Celta iba a acabar la liga 7º o 8º, como acabó? Te di una curiosidad, que es que yo me hice el Villarreal, como dije. Ajá. Villarreal que ha hecho un temporadón, ha quedado 5º.
Y yo me llevaba bastante menos premios que Miguel con el Celta. Duro, Cosa que cosa que me molesta bastante. Sí, sí, a mí también me Hay jode. que Con decir que el, Guaita, que el con Guaita de Villarreal es el portero. equipo que ha encajado y tal. O sea, bueno, no sé. Puede ser por ahí. Pero bueno, lo que dices de un poco de combinar un stack, o sea, combo, perdón, que le solemos llamar, ¿no? El combo defensivo, que es portero y Sí. defensa del mismo equipo. Eso creo que es muy útil porque el defensa, si no marca, si no recibe goles ese equipo, no solo va a tener la acción decisiva del portero, que te va a subir de 35 a 60 su base de puntuación, sino que a los defensas en el all-around se le suma un 10, se le suman 10 puntos si ha jugado más de 60 minutos. Entonces, creo que es bastante interesante tener ese combo. Y una cosa que ha cambiado Sorar es que también premia, por decirlo así, te da un extra, un porcentaje de XP también en alineaciones que no son stack de un mismo equipo. Porque sí Bien, que era me muy útil gusta. utilizar todo eso y yo me he centrado siempre en jugar con stack, pero ahora cambia, ahora te premia un poco si no utilizas stack de un mismo equipo. Entonces puede ser interesante un stack defensivo, o sea, un combo defensivo del Athletic y uno ofensivo, pues póngale un Betis, un Isco Anthony, creo que era la pareja ofensiva más brutales de la liga en la última temporada. Vamos a ver si llega Anthony, si no, pero bueno, Cucho puede ser una opción más económica y que también puede ser interesante. Yo creo que puede hacer una buena temporada el Cucho. De hecho, en su día el Cucho en la MLS era uno de los mejores jugadores de la plataforma. Hay que salvar las distancias, que no está ya en la MLS, está en la liga. Pero bueno, que tenéis esa oportunidad Sí, y esa combinación de jugadores de diferentes sí, equipos. pero Puede ser interesante. ya has escuchado, Juanjo, de hecho lo has dicho tú mismo. Si eres un hacha jugando a Sofascore o estadísticas, ojito porque es que el patrón de puntuación es muy similar. Y ya veíamos el otro día a Cucho, ¿no? Con ese vídeo que hicimos de Sorar, que lo tenéis disponible perdón, con ese vídeo que hicimos de Sofascore que lo tenéis disponible en el canal de YouTube, como tenemos a Cucho ubicado como uno de los 10 mejores delanteros de la temporada pasada Sí, sí, sí. en la liga. O sea que es un jugador al que le sientan muy Alucinante. bien las puntuaciones. Axel, ¿tú por dónde vas? ¿Estás completo? Que vemos que este año está penalizado una norma antigua llena, lo cual personalmente me gusta. Mezclar 5 cartas diferentes, un poco tú por dónde vas. Yo el año pasado llevé también la estrategia de stack defensivo del español, que tuve la suerte de que estuvo Qué funcionando buena. bastante. Y bueno, también añadir que está el límite, ¿no? de L15, que no hemos explicado lo que es el L15, pero es la puntuación media de los últimos 15 partidos. Y si no superas, si no recuerdo mal, los 270 puntos, también tienes Se- un bono extra. 260, creo. 160. 160, ¿sí? O sea, 260. 260, vale. 260. Eso. También Sí, tienes un 2% más, si no me equivoco. Aparte de no utilizar ese Mm. stack que son de dos jugadores, más de dos jugadores de un mismo equipo. Y yo utilizaba bastante esa estrategia, ya que Joan García y Omar Gilali, por ejemplo, puntuaban muy bien. Y después intentaba combinar con otros jugadores que en ataque, pues, estuviesen mejor que Puado, por ejemplo, o Roberto Fernández, la temporada Ujú. pasada. Y sí, conseguí algún premio que otro, sí, sí que me llevé. La sí, verdad que sí. de hecho, si no me equivoco, el Buji, ¿cómo Puji se dice? reventó a Buji. alguna ballena con stack del Sí, Barça y del Madrid y con el Única, sí. español, tío. O en sea, únicas. Y con en el español y únicas. además no fue una semana ni dos, sino que Sí, fueron sí, sí. varias. Sí, sí, la Sobre todo al aprovechó, la final de aprovechó. temporada. Fue, Final de fue temporada, sobre tremendo. todo. Sí. Porque ¿con quién hacía? ¿Con Joan García? ¿Con quién le hacíais vosotros el stack? ¿Con Joan García y Lele Cabrera? ¿O con Kumbuya? Sí, O... hacía. Por Gilali, ¿no? Buji sobre todo hacía Joan García y Lele Cabrera, sí. Sí, sí. Porque a Omar se le iba un poco de precio, ya que las únicas, pues hay una única carta por temporada y es bastante complicado y bastante caro de conseguir. Y sí, utilizaba a Cabrera, a Joan García y le funcionó bastante bien. Eso es. Pues precisamente me hablas de Cabrera y, hombre, con todo el respeto del mundo, que además tú estás, para que no esté escuchando en audio, Axel está con una camiseta del Español, ya sabéis que es nuestro experto esta temporada en el Real Club Deportivo Español, que para mí tiene proyectazo, por cierto. Hacerte un Miguel Silva no estaría mala, ¿eh? Este año. Te fichas tu galería in-season del Español y que salga el sol por Antequera, porque creo que este año el Español puede ser una de los equipos revelación de la temporada. Y vamos a hablar de perrunflas, vamos a hablar de jugadores bien de precio, Juanjo, porque, hombre, que vengamos aquí y os digamos que tenéis que fichar a Fede Valverde, a Isco, a Lamine, a Pedri,
no sé, a Rafinha, pues hombre, no es ninguna sorpresa. Pero es que si hago aquí un scroll rápido, estoy viendo aquí jugadores que están dentro de esos rankings L15, que son las mejores 15 últimas actuaciones, la media de puntos. Y claro, veo a Lucian Agumé, veo a Marquitos Alonso, a Nahuel Tenaglia, y digo, aquí hay cositas, aquí hay cositas. Entonces, cuéntanos quiénes son esas gemas escondidas que tenemos por ahí por Sorar. Sí, justo te iba a decir el tema Tenaglia, que me ha sorprendido verla y me sorprende aún más a Gumé, no sé de dónde ha salido eso. Pero lo de Tenaglia sí, porque ha hecho un temporadón, también él es un jugador que suma bastante all around, luego tiene sobre todo el tema de decisivas, ha hecho bastante, ha hecho asistencias, ha hecho muchos tackles de último hombre, ¿no? Esas entradas de último hombre que suelen llamar, que son acciones defensivas que también son muy decisivas. Ha hecho un temporadón y creo que va a seguir siendo, perdón, fijísimo en el Alavés. Tanto de lateral como de central le está probando también, o sea que va a jugar yo creo que 100%. Y es un tío que te asegura casi todas las jornadas puntuando, ¿no? Me parece muy interesante. También Marcos Alonso incluso me parece aún más interesante porque va a ser encargado de lanzar el balón parado. Yo creo que va a lanzar tanto faltas como corners y ahí puede sumar bastantes puntos con asistencia. Incluso, bueno, si en caso de corners si no lo lanza también suele subir a rematar. Es un tío alto que también ha hecho algún golillo por ahí, o sea que me parece una opción muy, muy interesante. Vimos la tendencia con Marcos Alonso, que él normalmente no lanza córner porque es un jugador alto y va a remate, pero lanzamientos de falta directa y sobre todo penaltis cuando no está Aspas es uno de los máximos responsables. Sí, 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 es Y cierto. por ahí te mete mucha estadística. Más jugadores. Yo, por ejemplo, te podría recomendar un equipo que me está gustando mucho Ajá. este mercado de fichajes, como puede ser el Villarreal. Vale. Y uno de ellos a nivel defensivo, que ya el año pasado lo hizo muy bien en el Alavés, es Rafa Marín, que parece ser que en el Villarreal puede hacer mejores puntuaciones. O Moleiro también, es un fichaje que me gusta mucho y que yo recomiendo para esta próxima temporada. Vale. Moleiro por aquí. Moleiro tuvo una racha la temporada pasada buenísima. Luego es verdad que acabó mal, pero un poco igual que la Unión Deportiva Las Palmas, pero también un jugador que bueno, que debe crecer, ¿no? No es lo mismo jugar en Las Palmas que jugar en el Villarreal. Exactamente. Y la de Rafa Marín me encanta. Es que yo creo que es un jugador bastante tapado. Sí, yo para mí es el tapado de esta temporada a nivel defensivo, ¿eh? Porque bueno, Tenaglia, como podemos ver, imagino que subirá un poquito de precio respecto al año pasado, pero también puede puntuar muy bien y veo también que estás poniendo a Mourinho, que también es Mourinho, una ¿eh? buena opción, Qué es una pasada, ¿eh? muy buena opción, también en el Villarreal. Es que el Me voy a Villarreal tener ha que, pasado, ha me voy a tener pasado que de volver a tener hacer el estado del Villarreal. te va a tocar, Juanjo, te va a tocar. O sea, hemos pasado de tener a Kawala y Raúl Albiol, con todos mis respetos, a Rafa Marín y Mourinho, que tienen muy buena pinta. Y es que estoy por Juega hacerme con femenía. estoy por hacerme el del Celta para fastidiarle a Miguel, tío, y gafárselo entero. Así, algunos perrunflas y un equipo que puede tener perrunflillas así baratos. Aparte, mira, por ejemplo, el Rayo que veo ahí a Leyen, que también es una opción interesante. Se me viene a la cabeza mucho siempre el Mallorca. O sea, creo que un Ujú. jugador como Darder puntúa bastante bien. Raillo es un también futbolista que puntúa muy bien. Y no sé, yo personalmente es que le tengo bastante confianza a Leo Román. Lo que no sé si me termina de convencer es el bloque completo del Mallorca. Porque bueno, vamos a ver qué jugadores salen y qué ficha. Pero también tiene ahí perrunflillas que solemos No, llamar nosotros pero que el Mallorca, por ejemplo, es un equipo muy seguro para 38 jornadas, porque si alineas a Leo Román y Raillo, vas bastante seguro ahí. Es verdad que Raillo yo lo tuve la temporada pasada en Sorar y no fue la cabra la temporada pasada en Sorar, la verdad, que era un jugador que antes hace era... dos, ¿no? Si hace dos sí puntuó mucho mejor, el año pasado Sí. no tanto. Y luego tienes a Darder de centrocampista, que también sabes que va a ser titular y lo hemos visto en el ranking como uno de los mejores jugadores de la liga en Sorar. Luego tienes a Pablo Torre, que desde el balón parado también le va a dar mucho al equipo. Y luego sabes que Murici va a ser el delantero titular. Entonces, a ver, tampoco creo que Murici repita una temporada tan mala como la anterior. Así que no me parece un mal stack, la verdad. Tiene cositas. Yo es que la temporada pasada aposté por otra estrategia. La mía fue tener un combo defensivo, Vivian, Unai Simón.
Luego me puse un combo ofensivo arriba con Bellingham y con Mbappé. Y la otra carta, todas esas cartas eran in-season. Y la otra carta era pues de alguna que tuviera Classic, ¿no? Que normalmente intentaba pues alinear a Fede Valverde o a Vinicius Junior, pero bueno, normalmente ponía a Fede Valverde. Ya hoy día entiendo que eso no te penalizaría, pero bueno, entiendo que también tiene su registro, porque claro, este año hay que decir que bueno, eso los novatos no lo tendrán tanto en cuenta, pero las cartas in-season tienen que ser las 5 in-season, no vale ninguna que no sea No, de no, la No, temporada. son cuatro, son cuatro, son no, cuatro. no, son 4. Ah, Sí, son sí. 4 y una de la temporada anterior. Sí, 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 Sí. sí. Ah, qué guay, pues puedo O utilizar sea, puedes Mbappé. aprovechar y comprar una carta de la temporada pasada y ponerla a tu alineación. Lo que os decía antes, importante también para la gente que entre nueva desde Sorar. Mucha gente, oye, si queréis entrar, me podéis enviarme un correo, jornadaperfecta@gmail.com, y os echamos una mano durante el proceso de registro. Importante, ¿por qué? Porque esa promo de la que hablábamos, que básicamente en resumidas cuentas es, si tú vas a invertir como 150 euros, pues Sorar te va a recompensar con otros tantos, o sea que está muy bien, porque vais a tener casi ese crédito de 300. No, ese crédito de 300. Ahora sí. Ahora bien, la promo no te la aplica si tu primera compra no se la haces a Sorar, cuidado. Y tienes que hacerlo tanto en los mercados como en los mercados de subasta, como en los de compra instantánea, ¿vale? Todas las cartas de nueva temporada, un detalle importante. Y también os quería comentar que es verdad que puede parecer que en Sorar no voy a hacer nada, si no voy con el Madrid, no voy con el Barça, hemos explicado ejemplos, pero es que yo la temporada pasada vi cosas muy hardcore. O sea, vi gente liderando la jornada a falta de minutos finales con su stack del Barça, y llega cualquier perrunfla, tipo me lo invento, Abdón Prats en el Mallorca, le marca un gol al Barça, que es el 5-1, le fastidia la portería imbatida y se va al garete. Y aparece un notas tipo Miguel Silva, que llega de la nada y de pronto con su stack de Celta, por haber ganado 3-0 el partido, el Celta en casa, pues se lleva la victoria. Axel, no sé si tú has visto alguna de esas, pero es heavy, ¿eh? Sí, sí, de hecho el año pasado, la temporada pasada, si no recuerdo mal, fue el West Ham que ganó una jornada 4-0 y el chico que había alineado el West Ham justamente había alineado al que había hecho la asistencia, el gol, portería cero y acabó ganando esa semana, no sé si recuerdo mal, 1.200, 1.300 euros y ya te digo, fue con el West Ham, no fue ni con el City, ni con el Chelsea, ni Arsenal, sino que fue con un equipo más bien humilde de la Premier League. Juanjo, me querías comentar algo antes que... Sí, me acordé lo que se me había olvidado y es, bueno, un consejo también como estamos dando también para nuevos usuarios sobre todo. Lo que hablábamos de las 4 cartas inciso y una Classic, aprovecha esa Classic para, o bien, un portero, que suelen ser la posición más cara porque pues, obviamente hay menos jugadores por plantilla que sean los titulares, solo hay uno, en algunos casos 2. Aprovecha y cómprate en suplente, eso sí, por si acaso. Y luego, si no te quieres comprar el portero y te compras el portero in season, pues la Classic que sea un jugador top, ¿no? Aprovecha ya y vete a un delantero goleador o asistente, como decía antes, ¿no? Era nada más, era una pequeña pinceladilla que iba a dar. Eso es. Y sobre todo yo recomiendo ir con mucha calma al mercado. O sea, no os volváis locos. Yo creo que en general en Jornada Perfecta siempre hemos sido muy responsables con el uso y juego de Sorar. Por eso llevamos tantos años y seguimos jugando. Yo, por ejemplo, el año pasado, respecto a la inversión que hice, me quedé más o menos a cero. No lo he contabilizado, de hecho creo que gané algo, pero más o menos me quedé en cero. Eso sí, disfruté como un enano toda la temporada. Y también digo una cosa, me quedé a cero porque el Madrid hizo una temporada desastrosa. Si el Madrid llega a hacer la temporada que yo le preveía, no me hubiera quedado o a cero o cercano al cero. Ya os digo, con algo de ganancia, pero muy poquito. Pero siempre ir tranquilos al mercado. Ir tranquilos, ir con cabeza, ir viendo cómo van las pujas, ir viendo con las puntuaciones. Si tenéis que empezar un equipo, pues eso, como decíamos, con un combo defensivo del Rayo y con un combo ofensivo del Mallorca, pues hacerlo y no pasa nada. Y en el momento en el que os veáis que queréis tener una aspiracional dentro del juego un poco más grande, pues vais y lo hacéis. Pero que no, que ahí seáis tranquilos y calmos dentro del mercado. Axel, tú también quieres contar algo en esta línea, ¿no? Creo. Bueno, sí, mucha gente, por ejemplo, utilizaba el stack del Real Madrid más algún jugador del Barça o al revés, ¿no? Ya que el Barça encajaba muchos goles, pues decía la gente, mira, voy a poner un stack defensivo del Madrid o voy a meter a 4 jugadores del Madrid más Lamine Yamal o Rafinha y utilizaban un poco esa estrategia.
al final hay muchas maneras de hacer, o sea que cualquier cosa está bien. Bueno, no cualquier cosa está bien, pero que hay muchas estrategias y muchas maneras de hacer. Sí, bueno, yo luego también he visto gente que ha entrado como un elefante en una cacharrería, pero bueno, entiendo que también es porque se lo pueden permitir, ¿no? Y que Sí, sí. digamos que les da un poco igual, ¿no? No es No, si tanto puedes nuestro... invertir y comprarte el Barça o el Madrid Claro, entero, o claro. incluso el Atlético de Madrid, que tiene muy buena pinta este año también, pues Y te lo, obviamente y te lo gozas todo el año, ¿no? O sea, sin sí, sí, problema. ves a tu equipo, ¿no? Al equipo que te gusta, o en este caso dicen, mira, yo creo que el español va a hacer buenas, o sea, va a encajar pocos goles y defensivamente lo va a hacer bien, pues voy a comprar portero y suplente, que esto también lo recomiendo. Si compras un portero, el portero titular, compra el suplente también, por si acaso te pasa cualquier cosa, el portero se enferma un día, se lesiona, lo que sea, y tienes asegurada la portería porque después te va a subir el precio del portero suplente y decir, mira, pues los Asuna con Budimir y Rubén García están haciéndolo muy bien, pues vamos a hacer combo defensivo español, Rubén García Budimir y después me compro al Pedri de la temporada pasada y lo voy a meter ahí también. Y ahí tienes también pues un buen combo y Oye, una y estrategia también que está bastante guay. ha tocado un tema, Axel, que es el tema un poco pues de cómo aprovechar también las rupturas del sistema, ¿no? En tu beneficio, que también es algo que nosotros hemos hecho durante algún tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que comentaba lo del portero suplente, que me parece una recomendación absoluta, que tenéis que hacerlo. Y a mí también, por ejemplo, me ha pasado de... hablaba Juanjo de las compras en subasta. Para mí las compras en subasta son siempre que pase alguna acción determinante. Por ejemplo, os pongo un caso, no es aplicable ahora, pero hoy en Sunset se ha lesionado y no, hemos sacado jornada perfecta. Dicen las fuentes más positivas que un mes, pero las más negativas hablan de 3 meses. Con lo cual vamos a dejarlo en medio, vamos a hablar de un par de meses. Hombre, yo el año pasado, en una circunstancia tal así, que además nos pilla en el ordenado, que estábamos medio trabajando tal, yo lo primero que me iba era a la subasta instantánea, hacía pum, y me compraba a Alex Berenguer. Porque sabía que lo iba a disfrutar durante al menos 2 meses jugando competiciones europeas y tal. Es verdad que el factor especulativo pues ya está más difícil en la plataforma, pero se sigue pudiendo aprovechar. Yo recuerdo en aquellos tiempos, ¿no? El repaso que hacíamos normalmente, yo creo que alrededor de noviembre ya activábamos esa estrategia, Juanjo, que era la de comprar, nos íbamos a por todos aquellos jugadores que no estaban jugando mucho, lo comprábamos y nos lo guardábamos, ¿no? Por ejemplo, y bueno, seguimos haciéndolo. Yo lo hice con James Rodríguez, luego me arrepentí una barbaridad de venderlo en su momento, pero a James Rodríguez le hice un por 3, creo. Pero es que si me hubiera aguantado le hubiera hecho un por 10. Lo que pasa que en aquel momento... Y ahora recientemente con Ángel Correa, por ejemplo, que se ha marchado a México. Y también creo que compré 4 o 5 cartas. Una se la vendí a Juanjo porque estaba cansado de esperar a que subiera. Pero ahora ya ha marcado 3 4 goles y la carta se ha disparado de precio. Sí, no, esa estrategia es buena. También hicimos en su día, no sé si llegó a ser vídeo o fue artículo, pero yo creo que fue vídeo, hablando de los lesionados, por ejemplo. Ya cuando un jugador ya lleva a lo mejor un mes lesionado, es una lesión de 3 meses, ponte, pues fíjate Isco el año pasado, ¿no? Si te fichas a Isco el año pasado en noviembre o diciembre, creo que fue Isco, ¿no? Empezó la temporada más tarde. O no sé si fue hace dos Sí, años, pero Sí, bueno, sí. sí, ese tipo de O Bellingham. lesionados. yo de hecho Bellingham esta temporada, ¿no? A Isco lo Claro, compré baratísimo. Yo a Isco el año pasado lo compré muy barato. claro, es verdad que hombre, no sé el caso de Bellingham, bueno, habrá bajado, pero no sé si tanto, porque al ser muy top, sabes que luego va a ser uno de los mejores de la plataforma. Pero sí, ese tipo de jugadores lesionados que puedes comprar más barato, bien para utilizarlo cuando juegue o para revenderlo. Si va a ser la Classic, normalmente ya este tipo de especulaciones no vas a ganar tanto. Sí que sería más para utilizarlo. En in-season sí que quizás los precios sí pueden subir más. Otra estrategia que además no lo suelo hacer, pero se me ha ocurrido ahora cuando hablaba Axel, que también lo he comentado yo antes, el tema de comprar el titular y el suplente. También puedes jugártela y comprarte dos suplentes, o sea, dos cartas del mismo suplente. Pues ponte de Alex Padilla, por ejemplo, que será suplente de Unai Simón. Y si se lesiona Unai Simón, por ejemplo, pues te quedas con un Padilla para jugar y el otro lo revendes y lo vas a revender seguro por un precio mayor al que lo compres, ¿no? Pues es también una estrategia interesante. Se pueden hacer muchas cosas en Sorar. Sí, sí, sí. O sea, que eso es darle vueltas, escautear, mirar mucho mercado y con lo que dice, ¿no? El lema de ojea
juega, ojea y gana, algo así, me parece Sí. que es. Pues bueno, la parte de ojear, que era lo que iba, es bastante interesante. La traducción en Así español que es bueno, ojea, juega y gana, que es Scout, ¿no? Play and win. Scout, eso. play and win. Nada, pues iba a comentar también el tema de los price pool, pero yo creo que en general ya queda todo bastante tocado. Sí que he de decir que para también los nuevos jugadores tienen un sistema donde nosotros ya no entramos, ¿no? Que son todos esos juegos para beginners, que es para la gente que entra, que tienen, para que se vayan familiarizando un poco con el juego, tienen como unas cartas así que son gratuitas, que puedes alinearlas, que también te van dando, bueno, pues ciertos puntos, también te van dando ciertos premios que puedes canjear dentro del juego, bustear luego las cartas profesionales, o sea que ahí, digamos, hay un limbo entre que pasas de beginner a profesional o no, o hay gente que directamente entra, se compra sus cartas y empieza a jugar, o sea que eso ya también depende un poco de cada uno. Nosotros es verdad que ya, no sé cuántos años lleváis vosotros en la plataforma, pero yo no sé, que estos que son ya 4 años por lo menos, creo. Sí, yo Fácil, ¿no? septiembre de 2021, cuando sale, de hecho, si no recuerdo mal, el día 9 de septiembre de 2021 es cuando yo entro a Sorare y no existían las cartas comunes, o sí existían las cartas Sí, comunes. sí, creo que sí, en esa época sí. Pero si no estás aún muy convencido de decir, mira, pues no creo que sea el momento de invertir, pero quiero seguir y probar la plataforma, o quieres hacerte un poquito a la plataforma y ver cómo es antes, creo que es una muy buena opción también el hecho de jugar cartas comunes, que después puedes conseguir cartas in-season. O sea que lo veo también una estrategia bastante factible si no estás muy convencido o ahora no es el momento para O comprar sobre, cartas. o sobre todo no quieres empezar como un pollo sin cabeza, ¿no? Y quieres ver un Entender un poco. poco la plataforma, sí, sí. Sí, sí, Exacto, obviamente. entender un poco la plataforma, ir colocando tus cartas comunes, vas viendo cómo te puntúan los jugadores, cómo va esto, que si la selección del capitán, que si el capitán te suma un 50% extra, en fin, que son todas esas cosas que vas aprendiendo un poco sobre la marcha. También os digo, Solar es una plataforma muy viva, incluso a nosotros mismos, si nos pegamos, por ejemplo, en verano un mes sin jugar, que yo no sé, vosotros, en mi caso no ha sido, porque yo tenía muchas cartas de Sudamérica y he seguido Sí, yo jugando también. bastante, pero sí que es verdad que la jugabilidad va cambiando. Siempre cuesta un poquito adaptarse. Es verdad que este tema de hot streaks, que es yo lo que especialmente recomiendo, ese aspiracional en escalera de ir consiguiendo esos puntos, que creo que por ahí podemos ser todos competitivos dentro del mundo fantasy, con el control que tenemos de estadística, los que jugamos a esto del fantasy y también los que estamos pendientes a la actualidad informativa y tal. Y como evidentemente nuestros oyentes son parte de esto también, un poco la que más recomiendo así para empezar y para intentar alcanzar ese modo pro. Pero hay otras tantas opciones, y ese ya lo habían aplicado en la MLS. O sea, ese estuvo en beta en la Major League Soccer, funcionó, a la gente le gustó y se lo han traído ahora para todas las competiciones europeas. Juanjo, tú eras el que había montado este podcast en general, o al menos el que tenía el peso informativo. Creo que en general ha quedado bien. Me ha preocupado en algún momento Sí. poder liar a nuestros oyentes, pero si alguien ha llegado hasta aquí, que sepa también que voy a sacar un tutorial bastante completo en YouTube. De hecho, esta semana va a estar disponible, lo encontraréis en nuestro canal de YouTube. Venís a Jornada Perfecta, buscáis Orar. Y también decir que tenemos esos directos con Axel, donde también pueden entrar y preguntarnos. Axel, tú y tu compañero Lightning estaréis en directo también en Twitch, ¿no? Sí, mañana que salen las cartas, el día 7 salen las cartas de la liga. Y bueno, hemos montado un pequeño hilo también con recomendaciones que lo sacará Sorare mañana y estaremos en directo ahí hablando y respondiendo también a las dudas, que entiendo que entrará mucha gente también que es nueva o que no entiende mucho la plataforma. Igualmente os digo que os toméis las cosas con calma, que no pasa nada si no entendéis o no llegáis a entender muy bien, tomároslo con calma, poco a poco, conocer un poquito la plataforma. Estamos ahí para cualquier cosa y en los directos también, ¿no? Con Oño puede ser que ahí Sí, señor. os respondan vuestras dudas. Y bueno, estamos aquí para cualquier cosa que necesite la gente. Hay muchos jugadores de Solar dentro de la comunidad. Mira, sí puedo decir Abraham, Paquico, Fabián, Peque, Fabián, Crising también le da duro.
Quique, o sea, tenemos, bueno, Harold también. Miguel Silva también está. Miguel Silva también. Este año le pregunté, digo, ¿este año vas a jugar? Y dice, no sé, tío, porque pues, se ha sacado la posición y ya está en plan diva. O sea, llevo intentando que venga un podcast todo el verano. Pero como, bueno, lo digo para la gente que no lo sepa, Miguel es ya funcionario del Estado, ¿vale? Y ahora va de diva, lo digo para que lo sepáis. O sea, que si queréis meterle presión, puedo que lo sepáis porque llevo todo el verano detrás de él para hacer un episodio y no hay forma, ¿vale? Se está haciendo el interesante. Quiere que vaya detrás de él y tal. Y, hombre, yo ya no estoy en esa, para estar detrás de nadie. Aún así estoy detrás de él. Y entonces le pregunté y dice, no sé, tal. Pero sí, eso yo creo que será su equipito del Celta. Porque, hombre, teniendo en cuenta que la temporada pasada le sacó una pasta que te cagas, pues, hombre, digo yo que intentará que le salga de nuevo. Juanjo, ¿alguna cosita más que nos haya quedado? ¿O así algo como colofón? No, bueno, yo creo que eso, que os animéis y si os mola el fantasy, pues por adentrarte en este mundo, probar y ver cómo, ir viendo cómo funciona y lo dicho, nos tenéis disponibles para cualquier duda y os recomiendo, hombre, si vais a entrar y estáis o ya estáis dentro y estáis un poco perdidos, creo que el vídeo que hará Javi será muy ilustrativo porque, bueno, sí que han quedado cosas, se puede explicar el tema del leaderboard, divisiones, no sé, hay otras cosillas, pero creo que con un vídeo así explicativo puede funcionar bastante bien y que os enteréis rápidamente y al final es sobre la marcha como más vais a aprender, más vais a aprender, que parece que no sé hablar. Eso es, si más o menos os ha llamado la atención el producto y queréis saber algo más, os emplazo a ese vídeo de YouTube y sobre todo que nosotros siempre hemos ido muy de la mano de vosotros, de la comunidad, me escribís un email y además pues si os registráis con nosotros pues siempre os envío alguna así cartita de regalo, algún perrufla, tampoco vayáis a esperar que una vez le envié a 1, 2, 3 cartas, no sé de quién eran, por tipo así jugadores, no sé, Robert Navarro, Rodrigo Riquelme, alguna cosita así. Y, no, hombre, tal, yo es que esperaba, digo, pero espera que era que te envíe Rafinha, que no, que creo que costaba 150 euros la criatura, o no sé cuánto costaba, pero digo, a ver, eso es un detallito, un gesto, en fin. Chicos, que os envío un fuerte abrazo, nos emplazamos a un nuevo episodio. Axel, dale duro con ese Early Access, ya te veremos por ahí por Twitch y muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Como siempre, un placer estar aquí. Y imagino que como todos, ¿no? Con muchas ganas de que empiece ya la liga, el Early Access y que empiece todo ya. Estoy deseando. Eso es, Juanjo. Y a ti, bueno, pues nos vemos todos los días, así que tampoco me voy a despedir demasiado. Pero a nuestros oyentes, que es la primera vez que te escuchan en esta temporada en el podcast, pues entiendo que sí. Nada, un abrazo a todos. Ya sabéis que estoy por ahí siempre activo en la web, en podcast, en vídeos cuando se me necesita. Así que nada, pero veros pronto y darle mucha caña. Y repito, cualquier duda, pues nos tenéis en Jornada Perfecta para lo que necesitéis. Un abrazo, chicos. Se me cuidan. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.